Ahí empezó a grabar. Ahí va, bárbaro. Bueno, así que tenemos 3 semanas. 3 semanas, a ver dónde están los apuntes. Acá están los apuntes del curso. Acá tenemos que dar 2 capítulos, derivada y variación de funciones, ¿tá? Y problema de optimización. Optimización, ¿tá? Estos 2 capítulos. Tenemos 3 semanas, así que tenemos una semana, 3 clases, digamos, para cada tema. Nos organizamos. La idea es ir a ese ritmo, ¿tá? Entonces empezamos con el capítulo 8, derivada de una función en un punto. El primer concepto que vamos a ver se llama tasa promedio de cambio, ¿tá? Tasa promedio de cambio. Lo definimos, el TPC, de esta manera, ¿sí? Elegimos, bueno, primero que todo tenemos una función, ¿sí? Y tenemos 2 puntos, x1 y x2, del dominio de esa función, ¿sí? Se pueden calcular f de x1 y f de x2. Entonces definimos el TPC, la tasa promedio de cambio, ¿sí? Con esta fórmula que vemos acá encuadrada, ¿tá? El TPC en el intervalo, digamos, desde x1 a x2, lo definimos como el cambio, ¿tá? Pero es un cambio, el cambio que acá en el numerador vemos cuánto me cambió la función desde el punto x1 al punto x2, ¿tá? Cuánto cambió, el valor que tenía en x1 y el valor que tiene ahora en x2, hago esa resta para ver cuánto cambió, en el caso de que sea una función que viene creciendo, ¿sí? Entonces yo veo cuál era el valor, pongamos que por acá estaba el x1 y por acá está el x2, bueno, acá yo tengo una variación de x1 a x2, y acá tengo una variación, estaba por acá la función y terminó acá arriba, de f de x1 menos f de x2. ¿Tá? Entonces yo veo, hago un cociente del cambio de la función contra el cambio de la x. Bien. Profe, Vamos a verlo. las X le quedaron al revés. Ah, bueno, acá lo tengo bien graficado, prolijamente. Acá está. Vamos con este gráfico primero. Tasa promedio de cambio. ¿Tá? Yo me imagino que tengo acá el gráfico de una función en azul, ¿sí? Se eligen 2 puntos en el gráfico. Acá estaría el punto x1, ¿tá? Y acá el punto B tendría la coordenada x2. ¿tá? En x1 yo tengo una imagen f de x1, y en x2 yo tengo una imagen f de x2. ¿tá? Y bueno, y dijimos que el TPC siempre se define entre 2 puntos, ¿no? Desde x1 a x2. En estos apuntes de ahora no le ponemos no lo definimos como un intervalo, pero no importa, ¿no? Va de x1 a x2, y acá importante es esto, ¿no? F de x2 menos f de x1, y acá x2 menos x1. ¿Ah? El x2, si resto f de x2 contra f de x1, abajo tiene el mismo orden, x2 menos x1. ¿Qué estoy dividiendo acá? ¿Contra qué? Estoy tomando la diferencia de cuánto me aumentó la función, esto, o delta i, como dice acá, ¿sí? Contra la variación en cuánto cambia la x, ¿tá? Que le puedo llamar delta x. O sea, es esto, delta i sobre delta x. El incremento en los valores de la función, en el denominador, el incremento de la x. En cuánto cambió la x y en cuánto cambió la y. Esta fórmula que vemos acá, que estamos ahora trabajando, tasa promedio de cambio, esta fórmula, ustedes ya la conocen, si se acuerdan, cuando vimos función lineal.
Cuando dimos función lineal, acá está, función lineal. Nosotros decíamos que, bueno, una función lineal siempre tiene dos parámetros, ¿sí? La pendiente, pendiente. ¿Era M lugares hacia la derecha que nos corríamos de Ahí eso? va. Sí, tiene que ver con eso, ¿sí? Y después el otro parámetro de una función lineal es término independiente, ordenada al origen, término independiente, que es donde corta acá el eje de las ordenadas, por eso decimos ordenada también al origen. Pero a lo que voy ahora, lo importante es la pendiente, el M. Entonces había una fórmula para hallar esa pendiente. Cuando teníamos una recta, elegíamos dos puntos de esa recta, cualesquiera, ¿sí? Tomábamos sus coordenadas, x1 y 1, x2 y 2, y con esas coordenadas hacíamos estas restas y de ahí sacábamos la pendiente. O sea que lo que estamos usando ahora, estamos volviendo a la misma fórmula cuando hablamos del TPC. Pero, ¿de qué recta estamos hablando cuando incorporamos ahora este concepto en TPC? Estamos hablando de la recta que pasa, acá estamos, la recta que pasa por dos puntos del gráfico, ¿sí? Ahora tenemos un gráfico de una función, y igual f de x, y elegimos dos puntos de ese gráfico, punto A, punto B, ¿sí? Y trazamos una recta secante, se llama, la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Recta secante. Bueno, el TPC me viene a dar la pendiente de la recta secante. El M es el TPC. La tasa promedio de cambio es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos x1 de coordenadas x1 y 1 y x2 con y2. Geométricamente, el TPC me da la pendiente de la recta secante, o sea, la recta que pasa por esos dos puntos. Eso geométricamente. Ahora vamos a ver cómo puedo interpretar el TPC de otra manera. La interpretación que se llama dinámica. Esta era la interpretación geométrica. Acá en los apuntes, bueno, tenemos el mismo dibujo y acá vemos en el ejemplo 8.1.1 una interpretación dinámica del TPC. Acá se supone que tenemos una función f de t, 20t cuadrado más 50t, que nos mide la distancia recorrida desde este viaje medía en kilómetros. Montevideo a Minas. Sí, pero de Montevideo, acá estaba buscando Kilómetro cero. del kilómetro cero. Al 120. Desde el kilómetro cero. O sea, salimos de ahí del centro, del kilómetro cero, y se va a hacer un recorrido de 120 kilómetros, se parte en la hora cero, o sea que el x1 es 0, la hora 0. Bueno, acá estamos usando otra variable t, vamos a ponerle t1. t1 es 0, el t2 es 1.5, porque va desde las 8 hasta las 9:30, así que t2 va a ser 1.5, una hora y media. El f de t1, la posición donde estábamos en el momento inicial, en el kilómetro cero, donde arranca el viaje, y el f de t2, la posición a la hora y media, estamos en el kilómetro 120. ¿Qué pasa si ahora con estos datos armo un TPC? Y bueno, vamos a tener 120 kilómetros. Estamos en el kilómetro 120, al final, en el kilómetro 120, al final del viaje. En el kilómetro 0, al comienzo del viaje.
al final del viaje es la hora 1.5 y al comienzo del viaje la hora 0. O sea que, ¿qué me va a dar esto? 120 sobre 1.5, ¿qué nos da esto? Dividido 3, daría 40, y lo multiplico por 2, son 80. Esto me viene a dar 80, ¿qué? Acá arriba son kilómetros. Estos son Kilómetros kilómetros. ¿Sí? por Y esto de acá son minutos. horas. Kilómetros por hora, sí. Kilómetros por hora. ¿Y qué son? ¿A qué le llamamos a kilómetros por hora? ¿Esto qué es lo que me mide? La velocidad. La velocidad. ¿Tá? La velocidad, pero es una velocidad promedio. Por eso el P acá, ¿no? Estamos hablando que es una tasa promedio de cuánto cambia la función, pero en promedio. No es la velocidad en ningún instante preciso. Nadie dice que arrancó con 120 kilómetros, ni tampoco que llegó a Minas con la velocidad de 120 kilómetros, de 80 kilómetros por hora, ¿cierto? 80 kilómetros por hora es una velocidad promedio de todo el viaje. Obviamente que en algún momento durante el viaje realmente se estaba desplazando a 80 kilómetros por hora, pero en otros momentos de repente está a 120 y en otros anda a 40, ¿no? Anda a distintas velocidades durante el viaje, pero en promedio es 80 kilómetros por hora. Eso es lo que nos mide el TPC. Nos da un promedio de cuánto cambia la función desde el momento inicial, cuando lo estamos midiendo, que era X1 o T1, hasta el momento final, T2. ¿Ah? Desde el momento T1 hasta el momento T2, mi función cambió en promedio 80 unidades. ¿Ah? Por cada unidad de cambio de la variable T. ¿Ah? Eso nos da entonces la velocidad promedio o en general la tasa promedio de cambio. Geométricamente la vimos como la pendiente de la, ¿cómo se dice?, de la recta secante. Bien, ahora ¿qué pasa si nos queremos plantear cuál sería la velocidad no promedio, sino que la velocidad instantánea en un momento preciso? Por ejemplo, acá se está tomando la velocidad en el momento 1, ¿tá? Cuando el viaje, recordar que iba desde el 0 hasta 1.5, el T1 era 1.5, el punto final. Bueno, entonces elegimos un momento T entre 0 y 1.5 igual 1, a la hora, cuando pasó exactamente una hora, y nos planteamos ¿cuál sería la velocidad? No promedio. Ya sabemos que la velocidad promedio, cuando nos referimos a la velocidad promedio, estamos hablando de un periodo de tiempo. Ahora no, ahora el problema es distinto. Ahora queremos saber cuál es la velocidad exacta cuando t igual 1. ¿A qué velocidad se está desplazando el vehículo a la hora, exactamente a la hora después que arrancó? Bueno, entonces la forma para hallar esa velocidad instantánea es armar este tipo de cocientes y calcular el límite. O sea, yo puedo calcular la posición en el momento t. Yo puedo calcular la posición en el momento 1. ¿Tá? Puedo restar al t 1 y esto me va a dar el promedio de velocidad desde la hora 1 hasta el momento t. Me va a dar el TPC entre t y 1. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa si este t yo lo empiezo a mover, a desplazar hacia el 1, cada vez más cerca? Yo voy a tener TPCs de cada vez periodos cada vez menores, más próximos a lo que vendría a ser la velocidad exacta en el momento 1. Entonces, si yo el t lo hago tender hacia el punto 1,
en el límite del TPC, en el límite me va a dar la velocidad instantánea, ¿tá? Cuando hago T aproximarse al 1, estoy tomando TPCs de periodos cada vez menores, ¿tá? Que se van aproximando acá, cada vez el T se va aproximando al 1, cada vez los TPCs que estoy calculando son menores, y bueno, son velocidades promedios de periodos muy cortitos de tiempo, ¿tá? Ya estamos hablando de 1 minuto, después 1 segundo, el TPC de 1 segundo, el TPC de 1 milésimo de segundo, ¿tá? Eso cada vez se aproxima más a, ya no es un TPC, ya es se va aproximando a una medida que es la velocidad, no una velocidad promedio, ¿sí? de una milésima de segundo, sino que va a ser ya la velocidad instantánea en el momento cuando t igual 1. ¿Tá? Este cociente, mejor dicho, límite del cociente, ya no va a ser una tasa promedio, va a ser una tasa instantánea de cambio. Y ya no tiene 2 puntos, sino que va a tener un punto solo, en el punto 1. ¿Tá? O sea que la tasa instantánea es la velocidad, es el límite del TPC. Es la tasa instantánea de cambio, o si no, en matemáticas a esto le llamamos derivada de la función en el punto 1. Punto 1 porque era el punto fijo, cuando t era 1. ¿Tá? Entonces, vamos a definir bien la derivada y acá está. Acá está la definición, lo que decíamos, el cociente incremental se llama, cociente incremental, como llamamos el TPC, ¿no? Este cociente de variación de la función contra la variación de la función, ese TPC se llama cociente incremental, y cuando le aplicamos el límite a ese cociente incremental, donde un punto A queda fijo, ¿no? El que tiende, se aproxima al punto A es el punto X. O sea que en el gráfico vamos a tener un A que está fijo, ¿tá? Y un X que se va a aproximar al punto A. ¿Tá? Entonces, para cada posición del punto X yo tengo un TPC diferente. El límite de todos estos TPC, ¿tá? Es lo que llamamos tasa instantánea de cambio, o si no, derivada. ¿Tá? Acá en matemáticas le vamos a trabajar siempre como derivada. Las notaciones para la derivada es con este prima. La derivada es f', la notación, en el punto A. ¿Tá? Y dijimos que esto era el límite, como está acá en el cuadro. El límite del TPC cuando x tiende a A. Eso me daría la velocidad exacta en el momento A. ¿Tá? Si yo quiero la velocidad promedio, armo un TPC sin el límite. Cuando quiero la velocidad exacta o la tasa instantánea de cambio, ¿a qué velocidad cambiaba la función en el momento A? Entonces uso la derivada, le aplico límite al TPC. ¿Tá? Tenemos 2 conceptos, TPC y tasa instantánea de cambio. Tasa promedio y tasa instantánea. La tasa promedio dijimos que geométricamente la veíamos como la pendiente de la recta secante. ¿Tá? Vamos a ver cómo interpretamos geométricamente la tasa instantánea de cambio. A ver, ¿dónde está nuestro teórico? Acá. Tasa instantánea de cambio. Bien, entonces vamos acá al gráfico de la función f de x. ¿Tá? Ahí tengo los 2 puntos y el punto A me va a quedar fijo. ¿Tá? Yo quiero ver qué pasa cuando el x se aproxima al A del TPC, f de x menos f de A
sobre X menos A. Yo sé que este cociente que tengo acá es la secante, es la pendiente de la recta secante. Esta que está acá en marrón, ¿sí? O un amarillo, claro, desde A a B. ¿Ah? Esa recta secante tiene una pendiente que es el TPC. Ahora yo voy a mover el punto X hacia el punto A, y a medida que muevo el punto X hacia el punto A, me cambia la posición de la secante, ¿sí? Va cambiando, ahí está lejos, ahí se va aproximando, y la secante va cambiando, el TPC va cambiando, y a medida que el TPC se va aproximando, el punto X se va aproximando al punto A, el TPC, ¿ah? Digamos, la recta secante se nos va aproximando a lo que sería la posición límite de esa recta secante, se convierte en recta tangente, ¿sí? La recta que está en rojo, la recta que tocaría apenitas en un punto, A, F de A, que acá es el punto A mayúscula, ¿sí? De coordenadas A, F de A. O sea que la recta secante se convierte en la recta tangente, la recta que va a tocar solo en el punto A, F de A. Posición límite de la recta secante. O sea que esto me está diciendo que la derivada en el punto A me mide la pendiente de la recta tangente. No secante, sino que tangente. El TPC me da la pendiente de la secante. La derivada me da la pendiente de la tangente de la recta en rojo. ¿Está claro eso? Profe, no entendí mucho lo de la gráfica de la tasa instantánea esta. O sea, vamos de nuevo. Nosotros teníamos una definición del TPC, ¿sí? Que decía así: f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿De acuerdo? ¿Eso qué es? Acá está el punto x2 con f de x2, y acá estaría en el punto A el x1 con f de x1. Esto que está acá, ¿qué viene a ser? Es la pendiente de la recta secante, de esta recta que veo acá. Igual mx más n. El m es el TPC. Eso es lo que me da el TPC. Me da la pendiente de la recta secante. La recta secante es la recta que pasa por dos puntos del gráfico. De otra forma, como vimos, es la velocidad promedio a la que se desplaza el vehículo desde el punto x1, desde el momento x1 al momento x2. ¿No? Acá estaría en el 1, estaría el momento x1, o vamos a decirlo así. Está bien, no importa. Y acá en el b estaría el momento x2. Entonces, por un lado, es pendiente de recta secante, y por otro, es la velocidad promedio o tasa promedio de cómo cambia la función. Entonces, ahora lo que voy a hacer, este punto lo voy a aproximar al punto x1. ¿Ah? Voy a hacer el límite del TPC. Si yo hago el límite, donde ahora quiero que el punto x2 se aproxime al punto x1 del TPC, de f de x2 menos f de x1, acá x2 menos x1, si yo aproximo, hago tender el punto x2 hacia el punto x1, la recta secante se convierte en recta tangente, ¿cierto? Ahí cuando me coincide el punto B con el punto A, se convierte en recta tangente, la recta que está en rojo. Bueno, así que el límite, cuando al TPC le aplico límite, ya deja de ser recta secante. Ahora se convierte en recta tangente.
la derivada en el punto x1 sería acá, la derivada en el punto x1, que me mide pendiente, vamos a escribirlo en rojo porque acá está en rojo. Esta es la pendiente, el f' en el punto x1, ahora es pendiente, ya no es secante, es tangente de la recta. Así que la recta roja es f'. Ahí va. La recta roja va a tener, vamos a ponerle así, un i que sea ax más b, vamos a ponerle, ¿sí? Ax más b. Bueno, el a, la pendiente, es la derivada en el punto x1. Y la recta en azul, o bueno, acá en amarillo, claro, es recta secante. El m es el TPC. Este m de acá es el TPC. En el intervalo x1, x2. ¿Está? Es eso. El TPC es la pendiente de la recta secante. La derivada es la pendiente de la recta tangente. El TPC me mide la velocidad promedio en un intervalo de tiempo. La derivada me mide la velocidad instantánea en el momento x1. Hay dos conceptos con distintas interpretaciones. Uno es en concepto de la idea de un promedio de cambio, de cómo cambia en promedio la función, y el otro me da la velocidad instantánea a la que se está desplazando el vehículo en el momento preciso x1. Todo física, ¿no, profe? Sí, física, pero nosotros lo vemos, siempre se da este ejemplo, pero nosotros lo vamos a interpretar, lo vamos a trabajar en otros conceptos. Podríamos hablar del cambio del PBI, ¿sí? El cambio de, no sé, cualquier dato estadístico, desempleo, lo que sea, ¿sí? Claro. Es más aplicado a lo que hacemos nosotros, de la administración y economía, no tanto física, que sería para la Facultad de Ingeniería. O sea que estamos hablando de cualquier función. Podríamos hablar del PBI del Uruguay y la X sería el tiempo, y ahí estaríamos calculando el promedio de cambio del PBI en, no sé, en tantos años, y si hacemos tender una de las variables a la otra, y bueno, ya nos quedaría un promedio cada vez de periodos cada vez menores, y en el límite nos va a dar la velocidad precisa a la que se está cambiando el PBI en el instante fijo, ¿no? Hay uno que es fijo y otro que es variable acá, como decíamos, ¿no? Siempre hay un punto fijo, y el otro que es variable se aproxima al dato que está fijo. Si yo hago mover el X, y bueno, el TPC, o sea, la pendiente de esa recta secante, se va desplazando. Si se mueve la recta, se mueve su TPC. Y ese TPC va a tender ¿a qué? Al TPC de la recta tangente. Cuando ya en el límite se convierte en, ya no es un TPC, sino que es una tasa instantánea TIC, ¿no? Tasa instantánea de cambio. Bueno, es esa la idea, como acá está otra vez lo mismo. El TPC está acá arriba, el TIC es cuando ya tiene límite, cuando le agrego límite es el TIC es la derivada, y el TPC es el M. Acá está el M y el M1, el M1 es el TIC y el TPC es el M. ¿Está claro esto? ¿Dudas? La compañera que decía que no la tenía muy... No entendí, sí, ahora entendí, profe, gracias. Muy bien.
Disculpe, Bueno, profesor, sí, te escucho. usted hace tender el X a la A. Sí, ¿Y, sí. y qué pasa si hiciera al revés? Si hace tender No el pasa A. nada, no pasa nada. Se ¿Es lo fija un mismo? punto, sí. Ahora si yo muevo el A hacia el X, en vez del X al A, bueno, entonces yo voy a llegar a la tasa instantánea de cambio en el punto X, si hago mover el A hacia el X. ¿Tá? O sea que voy a tener una recta tangente, ahora va a pasar así. ¿Tá? Y bueno, esa recta secante se va a aproximar a esta recta tangente en el punto X f de X y no en el punto A f de A. Yo tendría en ese caso la derivada en el punto X y no en el punto A. Si hacemos tender el A hacia el X, el X lo dejamos fijo y el A lo movemos, entonces voy a tener la derivada no en el punto A, sino que en el punto X. La derivada se está calculando en el punto que está fijo. Bueno, así que dijimos que como derivada vamos a usar esta fórmula, definición. Y eso nos da... hay otra fórmula para el cálculo de derivada. Cambia muy poco. El tema es que cambia un poquito la notación. Acá se le toma... Nosotros decíamos que fijábamos un punto A, acá abajo, ¿sí? Y tomábamos un punto X, acá fijábamos el punto A, y después tomábamos un punto X acá. Bueno, en vez de tomar un punto X acá, yo voy a medir la distancia entre el punto fijo y el punto variable. O sea que este punto va a ser A más H. En vez de llamarle X, digo que es el punto A más H. Y esta distancia le llamo H. Entonces, el valor en lo que antes era punto X1, ahora se toma el valor en el punto A más H. En vez de X1 es el A más H. Y el valor en A queda como era antes el punto A. Entonces, cambia un poquito la notación. En vez de llamarle f de x1 o f de x, como decíamos nosotros, f de x y f de a, ahora utilizo otra notación que sería f de a más h. La variable ahora es h. En vez ¿Esa era delta x con p? Sí, nosotros decíamos que acá estaba el a, acá estaba el x, esta distancia de acá era el delta x, y bueno, entonces con esta notación teníamos el f de a, y acá arriba le llamábamos f de x. Pero bueno, si ahora cambio un poco la notación, en vez de llamarle x, le llamo a más h, entonces acá abajo la distancia ahora se convierte en h. Así que en el denominador, en vez de... y nosotros armábamos así la derivada, ¿no? En el punto A decíamos era el límite del TPC, era así, límite de f de x menos f de a sobre x menos a. Y la x se aproximaba al punto A. Bueno, el f de x ahora se convierte en f de a más h, porque cambió. En vez de x ahora es a más h. El f de a queda igual que estaba. Y abajo la distancia entre los dos puntos de abajo, que era entre x y a, esto era x menos a, esta distancia acá era delta x o si no, x menos a. Bueno, ahora en vez de x menos a se llama h, porque la distancia entre a y a más h, esa distancia es h. Y bueno, y en esas notaciones me queda esta otra fórmula. H tiende a 0, porque la distancia entre el punto A y A más H, es lo mismo decir que X tiende a A que decir que H tiende a 0. Es otra forma de referirnos a lo mismo. Y bueno, y el TPC ahora en esta notación nos queda así, F de A más H menos F de A sobre H. Así que hay dos fórmulas que vamos a utilizar para definir la derivada. La que decíamos hasta ahora, f de x menos f de a sobre x menos a, y esta que está acá, f de a más h menos f de a sobre h, pero ahora la h tiende a 0. Antes la x se aproximaba a la, ahora h tiende a 0. O sea, es la misma idea, siempre hay un punto fijo, en este caso el punto sería el punto a fijo, y la variable sería h, la distancia entre a y a más h.
Bueno, interpretación geométrica, ya lo hablamos, pendiente de la recta tangente. Y la otra era pendiente de la recta secante. Ecuación de la recta tangente, ya que estamos hablando de la recta tangente, esta recta que estaba en rojo, bueno, la ecuación de esa recta tangente la vemos acá, ¿tá? Esta es la fórmula. Recta tangente, si estamos hablando de la recta tangente, nos referimos a un punto fijo, ¿sí? Fijamos acá el punto A, F de A, ¿sí? Esta recta que vemos acá en rojo. A ver si yo no lo tengo acá abajo esto. No. Bueno. Entonces, el punto A, F de A es el punto fijo, y la ecuación de esta recta tangente en el punto A, F de A, ¿tá? Usamos esta fórmula. Igual, que sería este que está acá, ¿no? Pero ¿cómo llego a esa fórmula, a esa ecuación? ¿Tá? Tengo que calcular el valor f de a, ¿tá? Si yo tengo el a, sustituyo en la función el a, me da el f de a. Después, la derivada en el punto a, que la calculamos por este límite del t y c, por x menos a. ¿Tá? Esta ecuación me va a dar la ecuación de la recta tangente en el punto A, F de A. ¿Tá? En el punto A, F de A. Cuando nos referimos a un punto, tiene dos coordenadas, ¿no? O si no, podríamos decir cuando X igual a. ¿Tá? Ecuación de recta tangente. Entre otras cosas, esta recta tangente, bueno, ¿qué propiedades tiene esta recta tangente? Primero que todo, primera propiedad importante, que voy a referirme a esa recta tangente como una función lineal. X de X, L de X es igual a F de A más F' de A, como decíamos, por X menos A. ¿Tá? Acá lo defino como una función lineal. Entonces, primero que todo, esta función lineal que corresponde a esta recta tangente tiene el mismo valor que la función en el punto A. ¿Ah? Exactamente el mismo valor en la recta tangente que en la función. ¿Por qué? Porque pasan por el mismo punto A, F de A. Por algo es tangente. Si es tangente, en el punto A tiene exactamente el mismo valor. Y segunda propiedad, que si el X es muy próximo al punto A, ¿tá? El X está por acá, bien cerquita del punto A, el L de X ya no es exactamente lo mismo que el L de A, por lo general, ¿tá? Salvo que la función original f de X sea una recta. Si la función no es una recta, la función lineal de la correspondiente a la recta tangente va a ser aproximadamente igual, porque si el punto X está muy próximo de la recta no se desvía tanto de esa parábola o lo que sea el gráfico de la función, ¿sí? Acá, como vemos, la distancia no es muy grande, ¿sí? Sí, claro, si yo elijo el X muy lejos, entonces sí, se convierte, acá esta distancia se dispara, ¿no? Debido a la curvatura que tiene la parábola y la recta que sigue creciendo, entonces ahí aparece una diferencia mayor. Pero si el X está muy próximo del A, el L de X va a ser muy cercano al F de X. Esta segunda propiedad es muy importante para la recta tangente. Se puede utilizar una función lineal que va a tener un valor muy parecido a lo que es la función original f de x. La función podría tener una fórmula muy grande, muy complicada, ¿sí? Podría ser un polinomio de grado 10. Bueno, entonces para no trabajar con ese polinomio inmenso de grado 10, o bueno, en la vida real a veces se trabaja con polinomios en proyectos, con polinomios de no sé, un grado puede ser 10, 20, puede ser cualquier grado. Bueno, entonces, si
a mí me conviene mucho más armar una función tangente, una función lineal, que voy a operar con dos operaciones, una suma y un producto, ¿tá? Y trabajar con esa función en vez de trabajar con ese polinomio que era de grado 10, o capaz que era un cociente de polinomios de grado 10. ¿Tá? Entonces le calculo la derivada, calculo el valor de la función en el punto A y me armo una recta tangente. Yo sé que, claro, por un lado estoy perdiendo precisión, ¿sí? Porque no es lo mismo el L de X que el F de X, pero por otro lado gano en cuanto a cómo operar con esa función, porque tengo una función que puedo calcular los valores rápido y bueno, con cierta precisión. Depende de lo que esté trabajando, el contexto, ¿sí? ¿Cuál sería el margen de error que se admite en ese cálculo? ¿Ah? Si se admite un margen de tanto, y bueno, teniendo claro cuál es el margen de error que se admite, yo puedo elegir el punto X tan próximo al punto A y trabajar, en vez de la función original, trabajar con la función de la recta tangente. ¿Tá? Entonces, vamos a utilizar la propiedad 2, ahora van a aparecer ejercicios, donde vamos a calcular la recta tangente, y después nos van a dar un punto X muy próximo al punto de tangencia, y se va a pedir calcular la función lineal de aproximación. La función de aproximación lineal se le llama, sí, la función de aproximación lineal. Esto se utiliza para funciones en una variable y en los proyectos de la vida real tenemos funciones de muchas variables. La idea es la misma, ¿tá? Y se va a armar, también existe el concepto de derivada para funciones de varias variables y se trabaja exactamente igual. ¿Tá? Así que bueno, ahora después vemos ejercicios de esto. ¿Tá? Una aplicación, decíamos, de la recta tangente es para aproximar una función que no es lineal. Relación entre derivada y continuidad. Bueno, son dos conceptos, ¿tá? El que veníamos trabajando en las clases pasadas de continuidad, y ahora el nuevo es de derivada. Hay una relación entre estos dos conceptos. La relación es esto. Cuidado, como dice el teorema, y tener claro la hipótesis y la tesis. ¿Tá? ¿Cuáles son las hipótesis? La hipótesis acá es que la función es derivable en el punto A. O sea que, ¿qué quiere decir que es derivable? Que quiere decir dos cosas. Que existe el límite derivable, significa que existe el límite cuando X tiende a A, o el otro, la otra fórmula, cualquiera de las dos, ¿no? Cambia solo la forma de escribirlo. Esto quiere decir que la función es derivable, que existe este límite y que es finito, que este límite es un número real. ¿Ah? Finito. Este límite, si me da infinito, bueno, la función no es derivable. ¿Ah? Si este límite me da más infinito o menos infinito, no es derivable. Si este límite no existe, no es derivable. Bueno, cuando este límite existe y es finito, decimos que la función es derivable. Bueno, muy bien. Entonces, en estas hipótesis, la hipótesis de este teorema, que la función es derivable en el punto A. La tesis, si es derivable, va a ser continua. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir que es derivable? Dijimos que el límite existe y es finito, el límite del cociente incremental, si se acuerdan. F de X menos F de A se llama sobre X menos A, cociente incremental. Existe este límite. Esto es la hipótesis del teorema, porque es derivable. La tesis es que la función es continua. ¿Qué quiere decir que es continua? Que el límite de f de x, cuando x tiende a A, va a ser igual a f de A. Eso significa que es continua. ¿Tá? Entonces, si la función es derivable, es continua. Y bueno, y acá hay una demostración. ¿Tá? Queremos demostrar que va a existir el límite de f de x cuando x tiende a A y que ese límite me va a dar f de A.
¿Qué es lo que yo sé? O supongo, dado, es la hipótesis, que existe y es finito el límite del cociente, lo que está acá arriba. ¿Cómo demostramos? Bueno, empezamos considerando el límite de f de x y al final vamos a llegar que ese límite es igual a f de a. ¿Ah? Esa es la demostración. Eso significa que la función es continua. Muy bien, ¿cómo calculamos el límite de f de x? Bueno, lo que se hace acá, a ver, para que se entienda un poquito mejor, lo voy a escribir acá. Entonces, empezamos con que queremos calcular el límite cuando x tiende a de la función f de x. ¿Está? Bien, entonces hacemos esto. A f de x yo le puedo sumar y restar, no cambia nada. Si al f de x le resto f de a, ¿está? Y le sumo f de a. No cambió nada. Sumar y restar f de a es el mismo f de x que tenía al principio. ¿De acuerdo? Ahí por ahora no cambió nada. Sumé y resté lo mismo. Eso no me cambia el dato que ya tenía de f de x. Segundo paso. El x sigue tendiendo a A como siempre. Si yo puedo sumar, restar, también puedo multiplicar y dividir. Entonces, voy a hacer así. F de x menos f de a, lo voy a dividir entre x menos a y lo voy a multiplicar acá entre x menos a. El f de a, como estaba sumando, sigue sumando. ¿Está? Entonces, observar, yo tenía f de x menos f de a, y acá está f de x menos f de a, dividido y multiplicado entre x menos. Si yo quiero, puedo tachar así, y vuelvo exactamente a lo que tenía en el paso anterior. ¿Está? Bueno, muy bien. Ahora es donde utilizo la hipótesis, que este límite existe y la función es derivable. ¿Eso qué quiere decir? Que este límite de acá me va a existir y va a tender a lo que es la derivada en el punto A. Si la x se aproxima a A, el x menos A se aproxima a 0. ¿Tá? Porque acá me queda A menos A. O sea que, ¿qué me queda en este primer término? 0 por un número, f' de A. 0 por un número, el primer término tiende a 0. ¿Tá? Todo este primer término nos tiende a 0. O sea que 0 más f de A me quedó f de A. Estamos demostrando que la función es continua en el punto A. ¿Por qué? Porque el límite es igual al valor de la función. ¿Tá? Con esto demostramos este teorema, que una función que es derivable siempre va a ser continua en el punto A. ¿Tá? Y si es cualquier punto, mientras sea derivable en ese punto, sabemos que es continua. Restamos, sumamos, multiplicamos, dividimos, no estamos cambiando nada, pero ahora cuando calculamos el límite, me da un número por 0, se me anula todo el primer término, todo esto se anula y me queda el límite de f de a, que es una constante, o sea, va a dar f de a. ¿Tá? Función que es derivable siempre va a ser continua. ¿Tá? Ese era el teorema que... Bueno, el primer teorema que vemos acá. ¿Sí? No sé los compañeros, pero yo la verdad no entendí. Bueno. Lo que hicimos, ¿por qué lo hicimos aparte? Porque nosotros queríamos demostrar que siempre que se tenga una función que es derivable, ¿tá? Una función que se le puede No, calcular. eso sí. Eso sí. O sea, el teorema lo entendí. Sí. Que queríamos llegar que si existe el límite que era finito, que entonces era continuo en el punto A. Todo eso lo entendí. Cuando empezó con los cálculos, ¿no? Y a agregar, ahí es lo que no entendí por qué estábamos haciendo esos pasos y esos cálculos. Eso fue. A ver, ¿en qué momento decís tú? Después que empezamos, límite de f de x menos f de a, y agregamos f de a, y usted decía, Sí, no, porque da lo sí. mismo si sumamos que si restamos. Sí, sí. Ahí. Sí. ¿Por qué daba lo mismo?
Mi objetivo es demostrar que el límite de f de x, cuando x tiende a A, es igual a f de A. Esa es la tesis del teorema. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que demostrar. Sí, llegar a eso. Entonces, tengo que llegar ahí. Empiezo por la parte izquierda. El destino va a ser f de A. Tengo que empezar por el límite de f de x cuando x tiende a A, hacer todos los tipos de cálculos y transformaciones que tenga para llegar a que el valor de ese límite va a ser igual a f de A. ¿Ah? Perfecto, está clarísimo. Porque yo quiero demostrar que mi función es continua, que el límite es igual al valor de la función. Eso es lo que tiene que pasar para que sea continua. Entonces yo empiezo con considerando digamos, el límite f de x menos f de A. Empiezo por ahí, ¿tá? Como dice acá, ese es el primer paso. Lo que hacemos en el paso 2 es restar y sumar. Tengo derecho de hacerlo, ¿sí? No estoy cambiando nada. Puedo decir que lo que pero tenía... ¿por qué lo hacemos? Pero porque si yo no quiero... nos cambia nada. Sí. Yo quiero que me aparezca el f de x menos f de A. ¿Ah? Porque yo estoy armando el cociente incremental. Esto de acá arriba. Lo estoy armando de a poquito, voy armando esto. Porque Okay. yo sé que esto existe y yo sé que esto es igual a f' de A. Entonces, primero le resté ese f de A, pero yo no puedo al f de x simplemente restarle el f de A, porque sí, si yo hago esto, entonces estoy cambiando, ya no es lo mismo. Acá tenía solo f de x y acá tengo f de x menos f de A. Son límites de distintas funciones, ya no van a ser iguales. Para mantener la igualdad, ¿ah? Para que se mantenga la igualdad, si resto de f de A, ahí mismo tengo que sumar f de A. Entonces, sumar y restar lo mismo no va a cambiar, ¿cierto? Si yo tengo Sí, anula. 5, le resto 1 y le sumo 1, otra vez sigo con el 5. ¿Ah? Porque le resté 1 y después le sumé, vuelvo otra vez a lo mismo. Así que yo tengo el f de x y yo quiero mantener la igualdad. Entonces, si le resto el f de A, con el objetivo de que ya armando de a poquito el cociente incremental, ahí mismo tengo que sumar. El tercer paso, ¿tá? Acá en el tercer paso lo que hacemos es... a ver si puedo borrar acá. Así. Lo que hacemos acá es dos cambios más. Al f de x menos f de A, que es estos dos términos de acá, yo le sumo, lo multiplico y lo divido. Otra vez, si yo tengo 5, yo puedo multiplicar por 3, dividir entre 3 y otra vez me da 5, ¿cierto? Si hago 5 por 3, 5, 15, divido 3, otra vez vuelvo al 5. Porque multiplicar y dividir son operaciones, una es inversa de la otra. Entonces, al f de x menos f de A que tenía, ¿ah? Que serían estos dos de acá, yo lo puedo multiplicar y dividir por lo mismo. ¿Ah? En este caso estoy multiplicando y dividiendo entre x menos a. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? De armar lo que yo sé calcular, que está en la hipótesis del teorema. En la hipótesis me decía que ese límite existía y que era igual a f de a. Y bueno, entonces voy a utilizar ese dato, voy a armar el límite de lo que yo conozco para poder reemplazarlo por el valor ya conocido. A ver cómo se hace para sacar esto. Así. Okay. No, profe, le entiendo igual, no precisa sacarlo, lo entiendo. Sí. O sea que multipliqué y dividí por lo mismo, por f Lo de a. forzó, está. Lo vamos llevando, digamos, al dato que ya conocemos. Lo vamos llevando de a poquito, para ahora que ya lo armé, ahí ya me quedó el cociente, ahí que quedó el cociente, entonces ahora utilizo la hipótesis. Yo sé que esto de acá existe y que tiende a f' de a. ¿Por qué? Porque está en las hipótesis del teorema. Estas son las hipótesis. Que este límite existe y es la derivada de la función en el punto A. El x menos a, bueno, si la x tiende a A,
el x menos a nos va a tender a 0. O sea que me quedó un número, porque dijimos cuando es derivable es un número que es finito, no es infinito, es importante, porque si fuera infinito, infinito por 0 quedaría indeterminado. Pero como dijimos que cuando es derivable ese límite es finito, es un número, es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Es un número. Bueno, ese número por 0 me va a dar 0, todo este término primero da 0, o sea, me queda 0 más f de a, y ahí llego al dato final, que 0 más f de a va a ser f de a. O sea, ¿qué estoy diciendo? Está perfecto. Que el límite me da f de a, que es lo que yo quería. O sea que la función es continua, con lo que queda demostrado el teorema. Profe, si no nos da f de a, significa que no es continua y no cumple Sí. con el teorema. Exactamente. Si me hubiese Bien. dado acá otra cosa, diferente de f de a, me hubiese dado 2 f de a. ¿Tá? Bueno, entonces la función no es continua, porque el límite tiene que ser igual a f de a. Disculpe, profesor, ¿cómo fue que llegó al 0 ese? Que ahí me perdí. Porque recordar que la x tiende al número a. X se aproxima al a. Entonces el x menos a se aproxima a 0, ¿cierto? Porque si el x se aproxima al a, acá me va a quedar a menos a. A menos a es 0. Entonces yo tengo un número por un lado, el cociente incremental, por algo que tiende a 0. ¿Tá? Algo que tiende a un número por algo que tiende a 0. ¿Tá? Si yo tengo algo que tiende a 5 por algo que tiende a 0, recordar que el producto se multiplican los resultados, me va a dar 5 por 0, 0. ¿Tá? El x menos a tiende a 0. El cociente incremental me tiende a la derivada, multiplico por 0 y me da 0. Se me anuló todo esto que está acá, tiende a 0. 0 más f de a me termina dando f de a. ¿Tá? Función derivable siempre va a ser continua en ese punto. No Bien, al muchas revés. gracias. ¿Tá? No al revés. Cuidado con esto. Una función continua no necesariamente es derivable. Acá está el ejemplo más conocido. ¿Ah? Si se acuerdan el gráfico de la función valor absoluto de x, es este que está acá, ¿tá? Con un vértice ahí en el origen, en 0. Ese es el gráfico de la función f de x. Porque era una función definida por partes. Era así. X cuando x mayor a 0 y menos x si x menor a 0. Así se definía la función valor absoluto de x. ¿Tá? Y siempre daba un valor mayor o igual a 0. ¿Tá? Valor absoluto del número 3 da 3, valor absoluto del 1 da 1, pero valor absoluto de menos 4 me da 4. O sea, nunca me da negativo. ¿Tá? Solo da 0 cuando es 0. Valor absoluto de 0. ¿Tá? En el resto de los casos da positivo. Por eso el gráfico está por acá, siempre es positivo, nunca no va a tener, no va a cruzar el eje de las x. Ahí lo va a tocar en 0, 0, la única raíz que tiene. Bueno, entonces, este gráfico de esta función, valor absoluto de x, resulta que no, bueno, como vemos es continuo, ¿tá? No tiene puntos de discontinuidad. ¿Se acuerdan cuando había un punto de discontinuidad? Era que el gráfico hacía así, había una flechita y después salía por acá arriba, ¿tá? Pegaba un salto. Eso significaba que no era continuo. Bueno, esto como vemos el gráfico no tiene puntos de discontinuidad. Es siempre continuo, continuo, continuo. Uno puede recorrer todo el gráfico sin levantar digamos, el marcador, ¿sí? Lo va recorriendo continuamente todo el gráfico. Así que es continua, la función es continua en 0. ¿Tá? Como se ve, es continua en todos los reales, en particular en 0. Ahora, resulta que no es derivable en el punto 0. Aunque es continua, no es derivable. ¿Por qué? Y bueno, calculamos el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0
sobre x menos 0. Vamos a calcular ese límite y vamos a demostrar que ese límite no existe. ¿Eso qué significa si el límite no existe? Que la función no es derivable. Bien, ¿cómo hacemos para calcular ese límite? Bueno, lo calculamos los laterales, por izquierda y por derecha. Vamos por derecha. El f de x es valor absoluto de x. El f de 0, valor absoluto de 0, es 0. X menos 0. O sea, me está quedando así. Límite. X tiende a 0 por derecha, valor absoluto de x sobre x. Porque restar 0 queda así. Ahora, recordar que por derecha estamos hablando de valores positivos. Porque si me aproximo al 0 por derecha, son valores positivos. O sea que el valor absoluto de un dato positivo, por ejemplo 0.1, va a ser lo mismo 0.1. O sea, puedo sacar las barras del valor absoluto, no me cambia nada. Entonces me queda el límite x tendiendo a 0 por derecha, x sobre x. O sea, el límite lateral por la derecha me dio 1. Ahora voy a calcular el límite lateral por la izquierda. Lo mismo, pero por la izquierda. Recordar que el valor absoluto de x por la izquierda, cuando la x es negativa, es menos x. Porque si la x es negativa, le tengo que poner un menos adelante para que me quede positivo. El menos x va a ser positivo, porque la x es negativa. Bueno, ahora calculamos, dijimos, el límite lateral por la izquierda. -1. Sí, claro. Y ahora me va a quedar, es lo mismo, x menos 0, todo igual. Pero ahora cuando le saco las barras, x tendiendo a 0 por izquierda, si sacamos las barras del valor absoluto, nos va a quedar menos x sobre x. X tendiendo a 0 por izquierda. Pero menos x sobre x es menos 1. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que el límite por la izquierda nos dio menos 1 y por la derecha nos dio 1. Son diferentes. Cuando los límites laterales son diferentes, no existe el límite, y si no existe el límite, la función no es derivable. No es derivable la función, aún siendo continua, no es derivable. Entonces, cuando la función es derivable, como vimos en el teorema, eso significa que necesariamente va a ser continua. Seguro que va a ser continua. Cuando es derivable en un punto, va a ser continua en ese punto. Ahora, si es continua, no necesariamente va a ser derivable. Como vemos acá, valor absoluto de x en el punto 0, aunque es continua, no es derivable. Bueno, ese tipo de preguntas aparecen, van a ver en las Usted las sabe que me mareé múltiples. un poquito con el Sí, valor a ver. absoluto del -1 ahí, Sí. porque Acá dijimos que el valor absoluto de un número positivo, 0.1, da 0.1. Pero el valor absoluto de un número negativo, el valor tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Entonces, lo que marea acá es esto, que cuando hacemos valor absoluto de x, cuando el x es negativo, esto se desarrolla así, menos x. Pero no pensar que el menos x me está dando un valor negativo. No, no, no. Lo que pasa es que la x ya de por sí es negativa. Con este otro menos que le agrego por delante, me termina dando positivo. Es como ponerle un menos al menos 3. Me termina dando más 3. Cuando la x es negativa, el valor absoluto de x se desarrolla como menos x. Porque la x es negativa. Si me aproximo por la izquierda, es un valor negativo. Entonces menos x sobre x, tacho x con x y me termina dando menos 1. O sea que los límites laterales son diferentes. Límites laterales diferentes. No existe el límite en general, cuando tiende a 0, ¿no? De valor absoluto de x menos valor absoluto de 0 sobre x menos 0.
Y si no existe el límite, entonces la función no es derivable en cero. En otros puntos capaz que sí, pero en cero no. ¿Está claro esto? Silencio como en mis... Lo Sí, pero más que hay que entender y recordar bien es que derivable significa que es continua, continua, no necesariamente derivable. Eso es lo que hay que tener claro. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no es derivable esta función? Porque ahí en cero se formó un ángulo, un punto que llamamos punto anguloso. ¿Ah? Si hubiese sido como una parábola que tiene un cambio así suave, entonces ahí sí, ¿ah?, se le puede trazar la Profe, tangente. eso iba a preguntar, si viene por ¿Ah? el lado de que vemos que Por no eso podemos mismo. trazar tangente, o sea, cuando son rectas, Exactamente. Cuando es no, un no vamos punto a... anguloso, no tiene tangente, porque tendría como una tangente por la izquierda, ¿sí? Y otra tangente por derecha diferente. Ahora, cuando es una función, por ejemplo, una parábola, que tiene un cambio suave, ¿ah? Si yo trazo así una parábola, vamos a trazarla acá, una parábola, ahí tiene un cambio suave en cero, no se forma un ángulo, yo le puedo trazar perfectamente la tangente, acá me va a quedar horizontal la tangente, me va a coincidir con el eje. ¿Ah? Cuando es una parábola no hay ángulo, se le puede trazar la tangente. Le puedo trazar en otro punto, por acá. Eso iba a Pasa preguntar, si acá, siempre tiene que ser ¿eh? en el mínimo. No, no, no. En cualquier punto, en una parábola se le puede trazar una tangente. En cualquier punto va a existir la derivada de una función cuadrática. Pero en una función con valor absoluto de x, en el punto cero no tiene tangente. Profesor, Porque se entonces arma por un eso punto anguloso. ¿Sí? Siempre que tengamos un gráfico de una función que arma así un punto, viene así, tiene un cambio fuerte, donde se arma un punto así anguloso, no va a existir derivada. ¿Tá? En ese punto yo sé que no me existe la derivada en ese punto, suponiendo que el x es el a, ¿no? Ahí el puntito donde se armó. La abscisa de ese punto anguloso es a. Bueno, entonces si la abscisa es a, seguro que no hay derivada. Ahora, si en ese punto hay un cambio suave, bueno, entonces no hay problema, derivada va a existir. Ahí sí existe f' de a. le iba a preguntar algo que me parece que viene por ese lado que dijo recién. Entonces, si tengo una función eh, a trozos y un trozo es un pedazo de cuadrática y el otro una recta, ahí en eso también voy a tener un punto así como el que Ojo, dijo ahí, ¿no? depende, porque si yo tengo un cambio suave y después por el otro lado continúa, pero como si fuera por la tangente la recta, no hay problema. No se arma ningún ángulo. ¿Ah? Porque ahí justito la pendiente, como iba terminando, continúa por el otro lado. Entonces no hay problema. Ahora, si venía así y después sigue con una recta, con un cambio fuerte así, bueno, ahí se me armó un ángulo, ahí ya no hay derivada. Depende cómo sea la unión. Ahora, si viene así y después arranca por acá arriba, entonces ya no, ni hablar, porque no es continua. Si no es continua, no puede ser derivable. ¿Ah? Dijimos que cuando era derivable tenía que ser continua. O sea, si no es continua, ya seguro que no va a ser derivable, porque estaríamos contradiciendo el teorema. Entonces, cuando es derivable, es continuo. Si es, eh, si es continua, bueno, puede que sí, puede que no, depende cómo sea el punto, cómo sea el gráfico en ese punto, si tiene pendiente, si tiene tangente o no tiene tangente. Bueno, ahora vamos a empezar a calcular
derivadas. Bueno, veamos un ejemplo. Derivada de una función lineal. F de x igual 2x más 3. ¿Está? Pero, Dijimos profe, una función lineal, sí, derivada. sí, ¿por qué no? Puede ser. Y si es lineal como tangente, ¿cómo no podemos tener Y tangente? va a coincidir con la misma. La tangente va a ser la misma acá. Este es el gráfico de la función. ¿Tá? Y acá mismo me quedaría la tangente. Ahí estaría la tangente. ¿Tá? En el punto A. Ahí va. Este es el puntito A. Ahí la tangente me coincide con la misma, La recta, sí. la misma recta. ¿Tá? Así que tangente va a tener. Bueno, Ok. pero yo quiero demostrar que es derivable. Bueno, vamos a elegir un punto cualquiera para demostrar. Vamos a elegir el punto A igual 1. ¿Tá? Es la misma idea para cualquier punto. Entonces, para que sea derivable, o sea que voy a calcular la derivada en el punto 1. Dijimos que la derivada se calculaba por el límite del cociente incremental. ¿Tá? Vamos a poner por acá la fórmula, cómo calculamos la derivada. F' en el punto A se calcula como el límite f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Tá? Cuando la x tiende al punto A. Mi punto A es 1. O sea que, aplicando la definición, sería así. Límite cuando x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Esa es la definición. ¿Tá? Cuando este límite existe y es finito, la función es derivable. Bueno, vamos a calcular. Profe, ¿Sí? una consulta, pero hoy no había dicho usted que era igual a m. ¿Y Sí, el m ahí sí. ya no es 2? Exacto, muy bien, muy bien. La derivada va a ser 2. Muy bien. Sí, es cierto. Va a ser 2, exactamente. ¿Por qué? Porque la pendiente me coincide con el mismo gráfico. ¿Tá? Este número 2 de acá. ¿Tá? Yo se los iba a preguntar al final. La compañera se dio cuenta del principio nomás. Bueno, el f de x, ¿quién es? 2x más 3. Bien, ponemos f de x. El f de 1, bueno, sustituyo el 1 en la función. ¿Qué me da? 5, ¿cierto? 2 por 1 más 3. Me da 5. El f de 1. Y x menos 1 dejo como está. X menos 1. Bueno, hacemos cuentas. Límite, x tendiendo al 1. ¿Qué nos da acá? 2x, 3 menos 5, menos 2. Y acá me quedó x menos 1. ¿Qué tenemos acá? 0 arriba y 0 abajo. 2x menos 2 tiende a 0. Me queda 2 menos 2. Y abajo 1 menos 1 me tiende a 0. O sea que en principio yo tengo indeterminado del tipo 0 sobre 0. Esta es una situación muy común. Siempre va a ser así, o en el 99% de los casos, cuando esté calculando una derivada. ¿Ah? Porque si la función es continua, significa que el f de x se aproxima al f de 1, al f de a. O sea, arriba me va a tender a 0 y abajo tiende a 0 porque el x se aproxima al a. O sea, voy a tener siempre indeterminado 0 sobre 0. ¿Cómo resolvemos esto? Por Ruffini, Ruffini y Ruffini. Pero en este, bueno, además dijimos que teníamos descomposición factorial. En este caso, más fácil hacer descomposición factorial porque es de grado 1. X tendiendo a 1. Voy a hacer 2 factor común y me queda x menos 1. ¿Sí? Porque hago 2 por x, 2 por 1, llego al 2x menos 2. Y acá abajo, x menos 1. Bueno, ahí hice la descomposición factorial. Ahora puedo tachar el x menos 1 con x menos 1. ¿Qué me dio? 2. ¿Ah? La recta tangente, esta que está en rojo acá, tiene pendiente 2. Y sí, tiene que tener pendiente 2 porque me coincide con el gráfico de la función, porque la función ya era lineal. Si es una función lineal, la recta tangente es la misma gráfica de la función.
O sea que si es la misma gráfica, va a tener la misma pendiente. Y la pendiente, como bien observó la compañera, era 2. Por eso la derivada me dio 2. Profe, disculpe, Sí. me perdí ahí cuando hizo 2x menos 1 sobre x menos 1. ¿Cómo Sí, llegó ahí? porque yo tenía 2x menos 2, ¿cierto? Yo tenía Sí. 2x menos 2. Yo lo puedo escribir como 2 por x menos 1. Porque si hago 2 por x, 2 por 1, vuelvo a lo mismo. Ah, la Vuelvo a lo- descomposición. Claro, esta es la descomposición factorial de 2x. No hizo Ruffini. No hice Ruffini porque era más fácil hacer descomposición en este caso. Pero si Ah, hago gracias. Ruffini, también me va a dar lo mismo. Si hacemos Ruffini, va a ¿No es dar lo mismo. necesario hacer todas las cuentas esas? Por lo que tengo entendido, 3 es una constante, o sea, la derivada es siempre 0. Bueno, Y la todavía lo que derivada pasa 2x es 2. es cierto, es cierto. Lo que pasa es que a veces te piden por definición. Acá lo estamos usando por definición. La Profe. derivada por Ah, definición. bien. Si te piden derivada por definición, hay que hacer esto, no hay otra. Ahora después vamos a llegar a la tabla de derivadas. Entonces, para calcular derivadas no vamos a necesitar más usar la definición. Salvo que pida explícitamente nos pidan hallar la derivada por definición. Entonces tenemos que usar la definición límite. Si no, Profe, usamos tabla de derivadas. ¿Sí? la derivada de una función no es un grado menos de la misma función. Bueno, si es un polinomio, va a bajar de grado. Y acá era de grado 1 y quedó un número de grado 0. Pero de Sí. todas maneras, no estamos hablando de la función derivada. Estamos calculando la derivada en un punto. La derivada en un punto me va a dar un valor, que es la velocidad instantánea. La derivada, ¿a qué velocidad se desplazaba el vehículo en el momento 1? Bueno, se desplazaba a 2 kilómetros por hora. La derivada tiene que ser un número. Si se trata de la derivada en un punto, va a dar un número. Si se trata de la función derivada, o sea, cómo es la derivada para todos los valores x, entonces ahí estamos hablando de la función derivada. Pero todavía no llegamos ahí. No llegamos a ese punto. Por ahora estamos calculando la derivada en un punto. Derivada en un punto. Y usamos la definición de derivada en un punto. Entonces, acá se está calculando en este ejemplo la derivada para una función genérica, mx más n. No como decimos nosotros 2x más 3. En un mx más n. Hacen todo lo mismo y llegan a la m, como nos llegamos nosotros, a la pendiente. Todo lo mismo. Acá hacen la descomposición factorial con el m. No se hace Ruffini, se tacha el x menos a, el x menos a y nos queda n. Así que la derivada, esto como regla general, cuando uno deriva, lo voy a escribir así, mx más n, prima, la derivada, usamos esta notación. Esto va a dar m. Si yo tengo 5x más 3, no voy a calcular la derivada, no voy a usar la derivada por definición, sino ya sé que va a dar 5. Si yo tengo menos 6x más 8 y lo voy a derivar, yo sé que esto me va a dar menos 6. Va a dar la derivada de una función lineal, me va a dar la pendiente, el m. Y si tengo una función 10, ¿cuánto daría la derivada? Según lo que dijimos recién. 0. 0, porque la pendiente es 0, ¿cierto? Esto es un 0x más 10. Esto va a dar 0. La derivada de una función constante, acá está en la observación 815, va a dar 0. La derivada de un número, del 1, por ejemplo, de una función constante es 0. Derivada de la función constante 10 es 0. Derivada de cualquier constante es 0. ¿Y qué me daría la derivada de la función x? 1, porque la pendiente es 1. La pendiente es 1. Y si fuera 6x, la derivada sería 6. Si fuese menos, negativo también. El número... Si fuese menos 5x, la pendiente es menos 5, así que la derivada va a ser menos 5.
¿tá? Entonces ya sabemos cómo se deriva una función lineal y sabemos que la derivada de una constante va a dar siempre 0. Vamos a calcular la derivada de x2. Vamos a calcular la derivada de esta función. F de x igual x2. Y la vamos a calcular ahora ya en un punto A, genérico. No le voy a dar ningún valor, que quede A. Lo que tengo que hacer, si quiero calcular por definición, por definición, tengo que usar esta fórmula, ¿no? Que f' en el punto A va a ser igual. F' en A va a ser igual al límite x tendiendo a f de x menos f de A sobre x menos A. Entonces, como el f de x es x cuadrado, me va a quedar x cuadrado. ¿Y el f de A cuánto vale? Si el f de A. Si el f de x es x cuadrado y el f de A va a ser a cuadrado. Si fuera 3 sería 3 cuadrado, a cuadrado y abajo x menos A. Bueno, observar que si la x tiende a A, arriba me tiende a 0 porque me queda a cuadrado menos a cuadrado y abajo me tiende a 0 porque me queda a menos A. Bueno, entonces acá tenemos dos formas. O hallamos, descomponemos, hacemos descomposición factorial para tachar factores comunes, o si no, hacemos Ruffini. Vamos a hacer el Ruffini, que es más fácil. Entonces me quedaría así: 1, el coeficiente de x cuadrado, 0 porque no tiene x, y menos a al cuadrado. La tablita de Ruffini. Ay, se me complica acá. Lo voy a bajar por A. Profe, ¿por qué pusiste menos a al cuadrado? Tenemos que hacer Porque el Ruffini de... f de A, si en la función f de x sustituyo la x por A, acá, ¿no? Me queda f de A, me va a dar A al cuadrado. El f de A es A cuadrado. Y le hacemos Ruffini ahí. Sí, a todo eso le hacemos Ruffini porque me está tendiendo a 0. Los dos me tienden a 0. Por eso le tengo que hacer Ruffini a los dos. Bueno, a ver si me sale un poco más prolijo aquí. Bien, así que dijimos los coeficientes eran 1, 0 y a al cuadrado. 0 y menos a al cuadrado. Y lo bajo por... Qué difícil para escribir acá. Borro esto un poco. Y lo vamos a bajar por A. Bueno, baja el 1. 1 por A más 0, A por A cuadrado, menos A cuadrado más A cuadrado, 0. Me quedó X más A. Bajo por Ruffini el X menos A. Bueno, los coeficientes van a ser 1. Bajar por Ruffini por X menos A es lo mismo que dividir entre X menos A. Hacer X menos A dividido X menos A me va a dar 1, ¿no? Pero bueno, si no, hago Ruffini. 1 y menos A. Y lo bajo por A. Bajé el 1, 1 por A menos A más A, 0. Bueno, ¿qué me quedó después de bajar por Ruffini? Arriba quedó X más A y abajo quedó 1. Si la X tiende a A, ¿qué me da este límite? A más A sobre 1, 2A. Entonces con esto demostramos que la derivada de la función x cuadrado en el punto A es 2A. Y si fuera en el punto X, ¿cómo sería? 2x. 2x. Ahí está, 2x.
O sea, estamos demostrando que la derivada de x2 va a ser 2x. ¿Tá? Ella es un dato para agregar a la tabla de derivadas. Ya podemos ir armando una tabla de derivadas. Sabemos, ya tenemos 3 datos para agregar. Sabemos que la derivada de una constante es 0. ¿Tá? Digamos, una constante k, la derivo, va a dar 0. ¿Pasamos el X2. exponente siempre Total. multiplicando? Sí, eso va a pasar siempre. El x, si derivo la x, me va a dar 1. Si derivo x cuadrado, va a dar 2x. Y ya que estamos, dice la compañera, vamos a seguir. No lo vamos a demostrar ahora, pero si yo derivo x3, el exponente pasa para adelante y baja de grado. 3x2. ¿Tá? x4, la derivada va a ser 4x3. En general, regla, ¿cómo derivamos una función potencial? X a la n. El n pasa para adelante y baja de grado. Esa es la regla general. X a la n queda n por x a la n menos 1. ¿Por qué te quedó X en el lado izquierdo, digamos? Dio 0 y 1, es la misma. La derivada de una constante, arriba era una k, Sí. no era x. ¿Tá? Ah, acá, Esto era constante. una k puse. Podría haber puesto una c de constante, pero muchas veces usamos como constante esta letra k. Sí, sí, Lo que pasa es que acá la la constante X de hacer. me quedó como si fuera. No, yo ahora ya yo lo escribí. Vamos a ponerla así. Derivada de la x es 1 y derivada de una constante es 0. Bueno, a ver qué otras derivadas tenemos que dar. Me quedó una duda ahí. A ver. ¿Por qué los Ruffini en vez de directamente no simplificar? Porque si Sí, tenemos... sí. Se podría haber simplificado más rápido, pero yo sé que nunca se acuerdan de la descomposición factorial. Ojo, yo no puedo tachar acá los cuadrados, ¿no? Los cuadrados no. Lo que podría haber hecho acá, en x2 menos a cuadrado, yo podría haber hecho una descomposición factorial de la forma x menos a por x más a. Eso sí puedo hacer. Pero no se puede hacer esto con esto. Acá no se puede. Porque hay más términos y están restando. Profe, Sí. en el Ruffini que hizo, que dice 1 menos A, Sí. puso sí, A, y ahí sí. puso menos A y A, Porque esto tiene un 1 y término independiente menos Es A. 0. Acá es 0, ¿no? Ah, Sí. cierto, sí, eso sí. Ah. Eso sí, menos A más A, no sé por qué puse ahí. Acá es 0. Acá es 0, cierto. Gracias, profe. 0 es. Bueno, así que demostramos, ya vamos armando una tabla de derivadas para no tener que usar límites. Cada vez que se necesite calcular una derivada, usamos la tabla directamente, salvo que el ejercicio pida por definición. Acá está lo que decíamos recién, que la derivada de x2 va a ser 2x. ¿tá? Y a ver si la derivada de... Bueno, acá se calculó una recta tangente. Acá se calculó. Ah, bueno, podríamos hacerlo porque, bueno, ya lo vemos en algún ejercicio. Vamos acá al ejercicio 8.1 y calculamos la recta tangente, como pide acá el ejercicio. Bueno, a ver. Práctico. Derivada. Práctico 8.1. A ver el cuaderno de clase de hoy. Acá está. Bueno, entonces se nos da la función
x cubo, Sí, x cubo, y se pide calcular la derivada en un punto genérico A. Ya sabemos que va a dar 3 por la tabla que X hicimos, a la ¿no? 2. 3x Sí, 3x a la 2. ¿no? Claro, sí. Pero bueno, acá lo pide calcular por definición, no por tabla de derivadas. ¿Tá? Por definición no hay otra que hacer el límite, el cociente incremental. Entonces, dijimos que la definición era así. ¿tá? En el punto A, f de x menos f de a sobre x menos a. El f de x es x cubo. El f de a va a ser a cubo. O sea que en el numerador me va a quedar x cubo menos a cubo, acá arriba, sobre x menos a. Bueno, ahora lo que hay que hacer, Ruffini y Ruffini. Una pregunta que no entendí hoy. ¿sí? ¿Por qué es a al cubo? O sea, menos a al cubo, y en el anterior era menos a también. Al cuadrado. Al cuadrado. Porque viste que acá dice menos, hay que restar el menos por la fórmula, menos. Sí, 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 eso sí, El bien. f y el f de a, sustituyo en la x el a y me queda Bien, a está. al cubo. Bien. Por eso. ¿tá? Gracias. El menos porque parte del cociente incremental y el cubo porque es cambiar la x por a. Bien, así que me está quedando x cubo menos a cubo, me va a tender a 0. 0 a cubo menos a cubo tiende a 0. Y acá a menos a también tiende a 0. Entonces aplico Ruffini, otra vez se puede hacer descomposición factorial, hay fórmulas para esto. Pero bueno, si no se acuerdan, hacemos Ruffini. ¿tá? A ver si lo puedo así más rápido. Así que me quedaría tablita 1, 0 para x cuadrado, 0 coeficiente de la x y menos a cubo, que es el término independiente. Lo bajo por a. Entonces me está quedando bajo el 1, ¿sí? Bajo el 1, a por 1, a más 0, a por a cuadrado más 0, a cuadrado, a por a cuadrado, a cubo, menos a cubo más a cubo, 0. Me quedó x. En el numerador me está quedando x cuadrado más ax más a cuadrado. Término independiente. ¿tá? Ahora bajo, bueno, el x menos a ya lo bajamos, ¿sí? Cuando bajábamos el x menos a, recordar que quedaba 1. ¿tá? Porque baja el 1, 1 por a, a y menos a más a, 0. Abajo queda 1. Bueno, entonces nos está quedando x. A ver, esta tablita quedó así. ¿tá? Y esta otra, cuando bajé el x menos a, me quedó así. Bueno, aplicando Ruffini, al final me quedó, vamos a copiarlo así, me quedó x cuadrado más ax más a, y abajo quedó 1. Así. Bien, ahora sí, sustituyo la x por a, ¿qué me da? Me queda a cuadrado más a por x, o sea, a por a otra vez a cuadrado y más a cuadrado. ¿sí? Me quedó a cuadrado por el x cuadrado, a por x otra vez a cuadrado, y el último a cuadrado que tenía, al final son 3a cuadrado, que es lo que queríamos. Por la fórmula, ¿sí? Pasaba el 3 para adelante y bajaba de grado. O sea, estamos demostrando que la derivada de x cubo, vamos a escribirlo así, derivada de x cubo
va a ser 3x². Y así se demuestra la derivada para cualquier x a la n. ¿Tá? Cualquiera sea la n, siempre por la misma forma. ¿Tá? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Hacemos toda esa cuenta porque nos pide la letra o porque no simplemente podemos pasarlo para abajo al 3 y bajar el grado? No, Y ya dar el cuando resultado. pida, siempre que pida, como acá, fíjate que dice, demuestre que f es derivable en A, o está pidiendo que existe el Cuando dice límite. demuestre. Claro, demuestre que es derivable, entonces tengo que usar la definición. ¿Tá? Si no, Y que su simplemente hacemos eso si y no, listo. directamente la regla, la tabla de derivadas. Gracias. En el 99% de los casos va a ser tabla derivada, pero si nos piden demostrar, no queda otra. Bueno, así que la derivada es 3a² o si no, 3x². Vamos a la parte B. Ahora pide encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 2, cuando la x vale 2. Bueno, entonces, si se acuerdan, dijimos que la ecuación de la recta tangente era así. F de A más F' de A por X menos A. Nuestro A es 2. Así que va a quedar F de 2, F' de 2 y X menos 2. ¿Ah? Necesito, o sea, voy a tener que armar una ecuación así. F de 2, F' en 2, o sea, la derivada en 2 la tengo que calcular, y acá va a quedar X menos 2. Siempre tiene que haber una X, porque si es una función lineal tiene que tener X, ¿no? Bueno, necesito dos datos para poder calcular esto. El F de 2 y F' de 2. Sustituyo esos dos datos, hago distributiva, simplifico todo y al final voy a llegar a una función lineal, como siempre, como un M y un N. ¿Ah? Con M y N. Bueno, vamos a hacer eso. Profe, una X siempre la tengo que dejar como variable, porque si yo sé igual que es 2, Ojo, o sea, siempre tengo que dejar una. No. La fórmula es así. F de A, F' en A, y acá viene la X que no cambia por nada, X menos A. ¿Ah? La X va a quedar siempre. El A es el valor que nos piden, en qué abscisa estoy calculando la recta tangente. El A va a ser fijo. El 2 es el A, no es la X. El 2 es el A. La X tiene que quedar porque es una ecuación de una recta, tiene que tener un X. Tiene que ser un polinomio de grado 1. Bien, gracias. ¿Ah? O sea que el A es 2, cambiando en la fórmula el A por 2, dijimos que nos quedaba así. F de 2, F' de 2 y X menos 2. Bien, necesitamos dos datos, el F de 2 y el F' de 2. A ver cuánto vale F de 2. 8. Recordar que F de X es X cubo. ¿Tá? A ver, ¿y F' de X cuánto era? 3 por 2 al cuadrado. 3 por 2 al cuadrado. Era así, ¿no? Ya lo habíamos calculado, acá está en la parte A. Bien, entonces el F de 2 me va a dar 2 al cubo, 8. Y el F' en 2 me queda 3 por 2 cuadrado, o sea, 12. ¿No? Porque me queda 3 por 4. Bueno, así que acá esto vale 8. Y esto de acá vale 12. Me está dando así, 8 más 12 por X menos 2. Bueno, no se acostumbra a dejar así una función lineal. Hay que hallar el M y el N, ¿no? Hay que simplificar, hacer distributiva acá, 12 por X, 12 por menos 2, y después hay que sumar con el 8.
Entonces, si hago distributiva, me va a dar 12x menos 24. Ahora junto el 8 con menos 24, me va a quedar menos 16. 12x menos 16. Ahí está la pendiente y el término independiente. La pendiente es 12, que es el valor de la derivada. Observar, la derivada siempre me da la pendiente de la recta secante. ¿Ah? Tiene que verificar esto. La derivada tiene que ser igual a la pendiente, si no, está mal calculado. La derivada es la pendiente de la recta secante. Bueno, y el término independiente lo que dé después de juntar los términos semejantes. Bueno, esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Ahí va. Esa es la ecuación de la recta tangente a la función x cuadrado en el punto 2, ¿sería así? X cubo. La función X cubo, perdón, X sí. cubo en el punto 2. En el punto 2, exactamente. Es eso. Bien. Si hago, trazo la parábola cúbica y le busco en el punto 2 la recta tangente, bueno, esta va a ser, eso se puede verificar si hacen en GeoGebra, ¿tá? Hacen la gráfica de la función x cubo, les va a quedar una parábola cúbica así, ¿tá? Más o menos, y buscan, y trazan esta, acá mismo, le agregan el gráfico de la función 12x menos 6, y bueno, va a ser una recta, ¿tá? Que va a ser tangente en el punto 2, 8. ¿Tá? 12x menos 8 pasa por el mismo punto, y yo cambio la x por 2, me da 8, porque pasa por el mismo punto. En 2 da 8 la función y la recta lineal, la ecuación de la recta tangente, ¿no? De la función lineal que es recta tangente en el punto cuando x igual 2. Bueno, a ver si tiene alguna otra parte este ejercicio. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El x cambia por 2? O sea, sí debe cambiar por 2, por algo te dio 12, pero ¿por qué cambia por 2? El 3x a la 2. El Si 3x el punto a la A 2. no era 2, ¿entendés la Sí, pregunta? el punto A era 2, ¿no? Claro. El A es 2. Sí. Entonces nosotros teníamos que el f de x era x cubo y que f' de x era 3x cuadrado. Entonces si yo quiero el f de A, o sea el f de 2, tengo que cambiar 2 a la 3, ¿tá? Y me da 8. Y cuando quiero la derivada en 2, tengo que cambiar la x por 2, me queda 3 por 2 cuadrado, que da 3 por 4, que me da 12. ¿Tá? Por eso esto Bien. de acá se cambia por 12 y esto de acá se cambia por 8. Pero la otra x no cambia nunca. ¿Tá? Lo que cambia acá es el valor de A. No. El x queda ahí como x, porque tiene que haber una x. Si es una función lineal, tiene que tener x. Recordar que estamos buscando la gráfica de una función lineal. Estamos buscando la ecuación de una recta. Una ecuación de una recta siempre tiene un m, una x y una n. Tiene que tener x. Es que yo le voy a dar valores a la x para trazar la recta. ¿Tá? Necesario, siempre va a tener una x. Por eso acá, en la ecuación de la recta tangente, aparece una x que no se cambia por nadie. Lo que se cambia es el valor de A. ¿Tá? No confundir el A con el x. Yo tengo el f de A más f' en A por x menos A. Profe, El A, pero sí, el A es el punto donde estoy trazando la recta tangente. ¿Tá? Es el A. Profe, pero ¿de dónde sacó el valor de A que es igual 2? Porque dice abscisa igual 2, que sería Bueno, la X. Si me equivoco. sí. Cuando dice abscisa, Entonces me ahí dice está que... la confusión. Es la Claro. X, ¿no? Porque claro, es la X del punto de tangencia, porque el punto de tangencia tiene una abscisa, una X, y hay Y una Y. una ordenada que es una Y. Sí. ¿Tá? El I es el F de A. Entonces me dan la abscisa
el punto A del punto de tangencia. ¿Tá? Este punto de acá tiene dos coordenadas, A y F de A, la abscisa y la ordenada. La abscisa era 2, la ordenada claro. es 8. Ahora sí, profe. Hay una abscisa que es la coordenada del punto de tangencia y hay una X que también es abscisa, pero X es variable independiente, que es la variable de la función. ¿Ah? Hay dos X acá en juego, cuidado. La abscisa. La abscisa del punto de tangencia y la abscisa X de la función lineal. ¿Ah? Esta X de acá es la abscisa de la función lineal. Este A es el punto de tangencia. Esta X no, es abscisa libre, independiente. Bueno, así que, a ver si sigue. Bueno, en este caso pide hallar la ecuación de la recta tangente y no pide más nada. El año pasado este ejercicio pedía utilizar la ecuación de la recta tangente para hallar una aproximación del valor de la función. ¿Se acuerdan? Decíamos que cuando en el punto de tangencia el A era 2. Bueno, entonces ahora elige un punto cercano al punto de tangencia. No 2, sino que 2,1. Si yo elijo un punto muy cercano, la función lineal de la recta tangente, en vez de la X pongo 2,1, me va a dar muy aproximado al valor exacto de la función. Yo calculé el valor exacto de la función, me dio 9,261. Y el valor aproximado por la recta tangente, si en la recta tangente cambio 2 por 1 por la X, me queda 9,2. Como ven, son muy aproximados. Hay un error de 0,061. Profe, ¿y la letra le daba X2.1 o usted Sí, eligió un la valor? letra me daba el 2,1. Recordad que el punto de tangencia era cuando A valía 2. Bueno, yo elegí acá, la letra daba, en los apuntes del año pasado está, ¿sí? En los apuntes de este Por la año, no sé derecha por qué no sería, está, ¿no? lo sacaron, ¿sí? En este caso está a la derecha, pero no importa. Pues, lo mismo vale, aunque esté a la izquierda, a la derecha, no importa. Si hubiese sido 1,9, 1,8, haría lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Tá? Si yo tengo un punto muy cercano al punto A, un X muy cercano al punto A, entonces puedo cambiar ese X tanto en la función como en la recta tangente y me va a dar algo muy parecido. ¿Tá? Si yo cambio la X por A, me va a dar exactamente lo mismo porque es recta tangente. En la función lineal o en la función original va a dar lo mismo, 8. En los dos va a dar 8. Pero si en vez de 2 cambio 2,1, 1,9, muy próximo al punto 2, bueno, entonces ya no va a dar lo mismo, pero va a ser como acá algo muy parecido, con un error muy, muy menor. Bueno, lo sacaron de este ejercicio, pero en otro va a aparecer. Tarde o temprano se va a usar la recta tangente, la aproximación lineal, para usar una aproximación de la función original. Bueno, cálculo de derivadas. Como ya dijimos, derivada de x2 ya la conocemos, 2x, derivada de x3, 3x2, derivada de una función lineal es m. ¿Qué otras derivadas necesitamos por ahora? Derivada de x a la n, ya dijimos que era n x a la n menos 1. Bueno, esta es nueva. Derivada de la función exponencial es la misma función, es la más fácil de todos, ¿sí? La función exponencial tiene la misma función. O sea, crece a una velocidad igual al valor de la función.
Ustedes habrán escuchado el crecimiento exponencial. Y sí, si la X, por ejemplo, vale 10, el ritmo, la velocidad de crecimiento es e a la 10. Si la X vale 100, la derivada va a ser e a la 100. La derivada es la tasa instantánea de cambio, la velocidad a la que cambia la función. Cuanto mayor es la X, más rápido crece la función. Ese es el crecimiento exponencial. Bien, ¿qué otro? Logaritmo de valor absoluto de X. La derivada es 1 sobre X. Obviamente que la X no puede valer 0, ¿no? Porque si no, no existe ni logaritmo ni su derivada. Bueno, esas son las derivadas que hasta ahora vamos a necesitar. Profe, ¿me puede repetir lo que dijo? Cuanto mayor es la X, más rápido crece en la exponencial. Claro, porque fíjate que si la derivada de e a la X es la misma e a la X, ¿no? O sea que si la X es 1, bueno, la función, la derivada va a ser e a la 1. Recordad que la derivada me dice la velocidad instantánea. ¿A qué velocidad va cambiando la función? Si la X es chico, está cambiando a una velocidad chica. Si la X es grande, entonces la velocidad de crecimiento es grande también, porque si el ritmo de crecimiento es el mismo valor de la función. Cuanto más grande es la X, más rápido crece la función, porque la derivada es la misma función. Eso es crecimiento exponencial. Bueno, logaritmo, dijimos 1 sobre X. Y acá está lo que ya hicimos con Ruffini, nosotros ya lo demostramos para X3, acá se hace para X a la N, si quieren después lo leen. No queda nada. Bueno, otra cosita más, otro ejemplo, para raíz cuadrada de X. Vamos a calcular la derivada de raíz cuadrada de X. Raíz cuadrada de X. Vamos con este mejor. Si se acuerdan, raíz cuadrada de X es lo mismo que X a la 1/2. Es otra forma de escribirlo. A la 1/2. Si fuera raíz cúbica de X, esto se puede escribir. Esto se puede escribir como X a la 1/3. Bueno, entonces, ¿cómo hago la derivada de...? Dijimos que la derivada de X a la N es N, pasa para adelante, y baja de grado. Queda N menos 1. Bueno, aplico esta fórmula. La raíz cuadrada la escribo como X a la 1/2. Y ahora lo derivo por la fórmula de la derivada de una función potencial. El 1/2 va a pasar para adelante y va a bajar de grado en una unidad. Entonces me va a quedar así. Derivada de X a la 1/2. No confundir. X a la 1/2 no es la derivada, es otra forma de escribir raíz cuadrada de X. Es lo mismo. Ahora lo voy a derivar. Cuando pongo el prima lo voy a derivar. El 1/2 pasa para adelante y lo bajo una unidad. Así que a 1/2 le tengo que restar 1. 1/2 menos 1 me da menos 1/2. O sea, me va a quedar así. 1/2 por X a la menos 1/2. Esa es la derivada de la raíz cuadrada de X. 1/2 por X a la menos 1/2. Que también se puede transformar. ¿De qué manera? Primero, si el exponente es negativo, ¿qué se hacía? ¿Cómo se podía escribir una potencia que tiene exponente negativo? Menos 1/2. ¿Cómo se puede transformar? ¿Se acuerdan? 1 sobre X 1/2. Ahí va, pasa para abajo y cambia el signo del exponente. O sea, me va a quedar 1 sobre X a la 1/2 positivo. Cambió el menos por 1/2 positivo, pero ahora cambió la
la potencia que no el denominador. Entonces me queda 1 dividido 2 por x a la 1 medio. Claro. O sea, se puede escribir así. 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Pero el x a la 1 medio también se puede escribir de otra forma. ¿Cómo Como se la puede raíz escribir? cuadrada de x. Como la raíz cuadrada. Así que me está quedando así. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Esta es la fórmula final, la que vamos a incluir en la tabla de derivadas. Raíz cuadrada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Esto es para incluir en la tabla. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Bueno, a ver si vemos la tabla final y ya terminamos por hoy. A ver, tiene que estar por acá. Acá está la raíz cúbica. Miren acá hay una fórmula. Ah, bueno, acá está el cálculo de la raíz cúbica. Como hicimos acá raíz cuadrada, también se puede hacer el cálculo de la raíz cúbica. Te queda así. 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Y se demuestra que la función no es derivable en 0, la raíz cúbica de x. No es derivable en 0. Y sí, se ve, acá no se puede poner 0 porque me queda un 1 dividido 0, ¿tá? No va a existir. Y si intentamos aplicar la definición para el punto A igual 0, nos va a quedar infinito. Recordar que dijimos que el límite tenía que ser finito. ¿Tá? Tiene que dar finito el límite. Si el límite da infinito, no es derivable. ¿Tá? No existe la derivada en la función en 0, para la función raíz cúbica. ¿Tá? No existe porque da infinito. Bueno, tabla de derivadas. Tiene que estar por acá. Bueno, no aparece. Más abajo debe estar. Entonces, en algún lugar tiene que estar la tabla. No sé por qué no aparece la tabla. Bueno, no hay tabla esta vez. Ustedes se tienen que armar una tablita individual. Bueno, por hoy capaz que no podemos avanzar más, ya es la hora. Seguimos el miércoles. Cortamos por acá. Gracias. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Bueno, Gracias. El miércoles. Gracias, Hoy, profe. Pedro, no, por favor. Pedro, fue todo mucho teórico. Apenas Sí, llegamos a sí, los ejercicios. Ya tranqui. la clase que viene, ya viste que hay acá unos cuantos. Cuando tú quieras me decís y ahí haces Dale. Para la próxima hago Ahí va. algunos entonces. De estos que están encuadrados, ¿viste? 8.3, 8.4, 8.5, de estos. Hay pila para hacer. Bien, Bueno, bien. muy bien. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.